vamos a ir sobre un tema que es para mí muy, muy importante. Como usted diga. Que es la cuestión de los miedos míticos. Así lo definió Oscar. Y me parece que es un lindo mensaje, Juanpi, Enrique, para también. Me interesa esto de dejar algo al tipo que está mirando y que se quiere meter en serio. Joven, sí. Se quiere el joven o el viejo, digamos, pero que se quiere meter en serio en esto de lo que tiene que ver con la expresión artística. Yeah. Y acá hay, tiro así, estos miedos míticos que son el miedo al fracaso, el miedo a la página en blanco. Sí, famoso miedo de la página. Y la huelga de musas, la falta, es decir, cuando hay un paro, justamente un paro que no podemos acceder a ese misterio del que hablábamos, un paro de musas. Bueno, sí, hay tenemos gente que no le interesa el fracaso, entonces no tiene miedo. Y eso es lo que a mí me ocurre, por eso yo he hecho tantas porquerías. Así yo me pongo de ya. tanto. Miedo a la hoja en blanco jamás, porque empiezo a escribir cualquier estupidez y la lleno enseguida. Pero justamente lo que hay que hacer. Sí. Eso es. Sí. No, en un momento dijiste para aquellos jóvenes que quieren tomar esto como parte de su camino, ¿no? Sí. Ya sea, no necesariamente profesional, sino como parte de su desarrollo personal, ¿no? Claro. Pero muchos lo sueñan con hacerlo profesionalmente, lo cual se puede hacer, ¿no? O sea, no hay una imposibilidad, no es que solamente elegidos pueden tomar esto como un camino profesional. Pero de esos miedos, la primera cosa es hacerlo si uno tiene realmente la necesidad de hacerlo. Eso que ya lo dijimos, sí. Pero lo quiero volver a recordar antes de pasar a estos miedos míticos, como le llaman, que es trabajar en base a una necesidad imperiosa que uno tiene de expresarse, porque uno frente al universo, yo cuando digo universo no estoy hablando de las galaxias, las estrellas, sino estoy hablando del universo circundante y todo lo que está más allá y todo lo que es más profundo de eso, que es el universo espiritual, el universo, llamémoslo como queramos, pero es lo que nos circunda en nuestra vida, eso es el universo. Y nosotros frente al universo sentimos una especie de estupor y nos maravillamos frente al universo o nos horrorizamos frente al universo o todo mezclado, ¿no? Y sentimos una necesidad de comunicarlo con los demás. No es que le estamos comunicando una solución, sino que eso claro. Pueden hacer los profetas, yo qué sé, pero otra cosa. Se puede comunicar la perplejidad. Esa perplejidad, claro, ¿no? Claro. Esa perplejidad ante la maravilla, la inmensidad o lo que nos estimula en ese momento. Esta necesidad de comunicarlo se hace muy fuerte y se hace más fuerte en tanto este personaje en sí, que pretende ser un artista, que ya es un artista, haya desarrollado una sensibilidad para percibir el universo. Claro. Porque hay gente que va por la vida con las manos en el bolsillo mirando para abajo, inmutable frente al universo. Pero hay gente que ha desarrollado, cosa que se desarrolla como la imaginación. La sensibilidad se desarrolla. Eso es totalmente cierto, ¿no? El desarrollo de la necesidad funciona básicamente interrumpiendo ciertos frenos inhibitorios frente a las emociones, ¿no? Claro. Porque tenemos una tendencia a controlar las emociones a través de frenos inhibitorios. Sí. Es decir, sí, bueno, no es para tanto, qué sé yo, nos volvemos cínicos, ¿no? Y el cinismo nos anula el desarrollo sensible o espiritual. Sí, nos reprime. Es cómodo ser cínico, es cómodo. Lamentablemente el cinismo va en el mundo en este momento a toda vela, y yo sostengo que los únicos que saben ser cínicos son los ingleses, el resto somos torpes, ¿no? Simplemente, pero esto del cinismo es bastante negativo, pero yo creo que eso es bastante importante. Sentir la necesidad. Ahora, cuando uno siente la necesidad, ocurre esto que señalaba de los miedos míticos, que son inexistentes, ¿no? Enrique, por ejemplo, no lo siente.
tenemos y coincidimos con Enrique en esta cosa de ser un poco irreverentes con respecto a una hoja en blanco, ¿no? Pero el miedo, no sé cuál era el primero que habías leído vos. El miedo al fracaso, Bueno, el miedo a la página en blanco. Bueno, el miedo a la página en blanco y el miedo al fracaso están muy relacionados. Porque el miedo a la página en blanco es el miedo a enfrentarse uno a sus propias limitaciones. Exacto. O sea, cuando uno empieza a dibujar, uno se enfrenta inmediatamente a las dificultades, y las dificultades vienen de sus propias limitaciones, lo que nos falta saber, lo que nos falta entrenarnos y todo eso. Lo cual es la mejor noticia que puede existir, o sea, la mejor cosa que nos puede pasar. Al otro día poder visualizar a las 6 de la mañana a resolver ese tema, ese tema. Es lo mejor que nos puede pasar. O sea, aparte yo cuando veo una hoja en blanco, mi intención, como lo dijo Enrique antes, mi intención es llenarla inmediatamente. O sea, volcar eso. Por otra parte, si no funciona, se arruga y se tira. Hay que tener cuidado que no venga ningún amigo y te lo planche después. Sí, que te lo y planche. tus pecados sobrevivan por la eternidad. Pero digamos, el miedo al hoja en blanco es un miedo absurdo. Es un miedo que no tiene, Claro, que porque no tiene sentido, que no sin sentido. Además hay distintas formas de que te surja lo que querés hacer. O puede ser rápido o puede ser lento. Sí, puede pero tardar un año en resolver un tema. Sí, o es porque tenés ganas de resolverlo a través de nervios, claro. ¿no? Porque no se pueda, ¿no? Pero bueno, el miedo al hoja en blanco es un miedo mítico, es un mito que tiene todo el mundo, y ese mito hace que mucha gente se esconda detrás de ese mito, se oculte detrás de ese mito, y desde ahí digan, sentimos ese miedo. Se pone en una posición patética. Sí, se pone en una especie de autoconmiseración. Claro, en un patetismo sí. donde a lo mejor esconde otras realidades. Pero hay una aceptación social al respecto, porque todo el mundo dice, sí, es verdad, el miedo al hoja en blanco, y se ha tomado como que sea una cosa, que es una cosa real, que no es completamente real. Y el miedo al fracaso es justamente eso. O sea, el miedo que a uno le salga mal algo. Pero es muy cultural también, porque en nuestra cultura occidental, digamos que el fracaso está muy mal visto. Claro. Está muy mal visto. Y yo siento que el fracaso deberíamos reivindicarlo. Sí, Oscar, como una enseñanza. Es que Enrique, que no hay enseñanza. Enrique, como una enseñanza. Es el mejor maestro. es que Enrique, maestro. pero aparte si somos honestos cuando nos miramos frente al espejo, la realidad es que me parece a mí que somos más un cúmulo de fracasos Totalmente. con Sí, alguna totalmente. victoria esporádica. Sí, totalmente. Si nosotros no somos Sí, sinceros, la me parece proporción de fracasos es de exponencial. fracasos y logros El problema es acá es tremendo. el Hay que ser mandato social, consciente de eso. ¿No es Sí, cierto? claro. Porque cuando hay un mandato social que lo pone al fracaso como algo negativo, Totalmente. uno se angustia. Claro. Sí, totalmente. Claro. Totalmente. No. En cambio, es lo que digo yo, los triunfos son, siempre construyo una especie de metáfora que es que nosotros viajamos en la vida en una especie de tren que vamos por la vida, ¿no? Los triunfos son las estaciones, ¿no? Claro. O sea, son las estaciones, entonces si pasamos por la estación de Escalante y después por la estación de Verabebú, quiere decir que vamos bien para Córdoba, o sea, ¿no? Sí, o sea, sí, nos sí. está indicando que vamos bien. O sea, es un camino. Pero son cosas que son estaciones que uno se puede bajar, es un triunfo, por Sí, ejemplo. pero después del recorrido- uno puede bajar y estar ahí 5 minutos, disfrutar, qué sé yo, de la estación, pero uno tiene que volver al tren y seguir el camino. Está bueno. Y el que tenemos que tener sentado al lado nuestro como mejor compañero de viaje es el fracaso, es el que nos va a enseñar. Los triunfos no nos enseñan nada. Nos enseñan que vamos bien para ese camino, Sí, yo pero creo- en realidad no nos enseñan, no lo necesitamos al lado nuestro durante el resto del viaje porque no nos enseñan nada Y realmente. Oscar, yo creo que debe haber, a raíz de esto que venimos diciendo, pero me imagino que debe haber muchos más dibujos, resmas
de papel más abolladas y tiradas Sí. Que- Que obviamente, obviamente. Tal es así que uno cuando hace un trabajo, uno tira varias cosas. Después con la práctica profesional, digamos, tengo 45 años de vida profesional. Claro. Eso va ocurriendo cada vez menos, porque uno se va... achica el margen, digamos. O sea, no es que Messi, salvando la distancia, no es que Messi tiene que patear 15 veces al arco para invocar un gol. Probablemente lo haga 3 veces, Sí. ¿no? O sea, tampoco cada vez que patea hace un gol, Sí. pero probablemente le cueste 3 veces lo que a otro le cuesta 15. Claro. Entonces uno se va haciendo más canchero en ese sentido, pero igual la proporción de fracasos y logros es tremenda. O sea, yo Y a vengo mí- de una larga línea, Claro. o sea, mis logros son el producto de una larga línea de fracasos. Bueno, y a mí otra idea que me interesa, y lo conecto con esto de la huelga de las musas, es que lo que en principio se presenta como un disvalor o como un problema, yo lo que veo reiteradamente en las charlas que Oscar lo toma como un disparador para salir para adelante. Sí, y por ahí decía, bueno, ¿qué hace? No hay, digamos, para tener un proceso de falta de inspiración. Que Y puede por ahí durar leí- X tiempo. Y por ahí leí, tenés tiempo, Claro, perfecciona la técnica. claro. Claro. Sí. ¿Qué sé yo? ¿Por qué tenés que estar? Si estamos diciendo que el proceso creativo o la visión del artista es expresar, expresar en el mundo con un lenguaje propio, una necesidad. Bueno, yo creo que de los que estamos acá, no siempre tenés que estar diciendo cosas. No. Y estar inspirado permanentemente. Hablando, porque si no es el Barrabás de Parlare. Claro, sí, Digamos, es la sí. felicidad Sí. permanente de la eternidad, ¿no es cierto? Que algo- Donde se torna un aburrimiento Que no en vea, un podio es total. Claro, Novela, exactamente. Es No, muy y- buena, y ¿o ade- no, Enrique? Y además es inexistente, es utópico. Es no se utópico, puede. y me Inclusive encantó sería, como decís vos, estaría mal que fuera así, Está digamos. mal. Obviamente, obviamente. En este paraíso que presenta el Barrabás Uno de Ladri, claro. es esto. Claro. Es un bodrio, porque vos tenés que estar todo el tiempo feliz. Bueno, me imagino que. No, pero uno aprecia la luz cuando uno ha transitado las sombras. Claro. Entonces, sin eso, si uno nace en la luz, Ahí está. si uno nace en la luz todo el tiempo, ¿cómo podemos apreciar la luz si no conocemos la oscuridad? Claro. Entonces, bueno, sí, estoy completamente de acuerdo. Es como los que se pelean y siempre cuentan las ganadas y Claro. nunca las piñas que le pegaron. Así. Claro, Claro, ese- por supuesto. A mí esta idea me encantó, decir, bueno, mira, no estás Sí. creativo. Bueno, hay cosas. Sí, pero por otra parte, hay cosas para hacer. por eso se relacionan los 3 puntos. Se toman la falta de inspiración, o sea, cuando las musas No son no esquivas. nos asisten, se lo toma como un fracaso, de nuevo, Claro. ¿no? Se lo toma como un fracaso y en realidad, y incluso hay toda una literatura que se ocupa de este tipo de que son tragedias, que se ocupan de este tipo de dramas que terminan a veces hasta con el suicidio de alguna Sí, manera, sí. por alcohol o por un tiro en la cabeza, Un canal autodestructivo. Sí. totalmente por la falta de inspiración, lo cual es la falta de inspiración muchas veces significa que estamos en una situación más. Quiere decir que estamos felices, probablemente estemos felices en ese momento. O sea que no tenemos ninguna necesidad de decir nada. Y cuando uno no tiene la necesidad de decir nada, lo mejor que uno puede hacer es no decir nada. Claro. Entonces, puede que estemos en una actitud más contemplativa hacia el universo, que estemos mirando el universo más que tratando de decir algo o que tengamos esa necesidad de comunicar lo que estamos viendo. No, estamos en una situación más calma y más tranquila y más contemplativa. Entonces no tenemos ninguna necesidad y paz. Lo que ocurre es que cuando tenemos una orquesta de 60 músicos que nos está esperando ahí, Claro. y que tenemos un Aparece la obligación. contrato con, Claro. con el teatro y los productores han puesto seguro. todo el dinero y qué sé yo, tenemos unas obligaciones profesionales. En ese caso hay que tomar medidas bastante drásticas para que no se... Pero
no como una insensibilidad, sino como una forma de salvar uno la propia integridad, o sea, de no entrar en un brete dramático del cual no podemos salir. Entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, optar por hacer girar nuestra profesión, que de alguna manera yo lo hice, a una otra profesión, otra rama de la profesión con menos carga creativa. O sea, con menos que no necesitemos de esa inspiración todo el tiempo para trabajar. En mi caso es un poco así. O sea, he dejado de hacer mi propia historia, que eran mis propias ilustraciones, qué sé yo, y pasé a trabajar en cine, por ejemplo. Que estoy creando, es muy creativo mi trabajo, pero estoy creando sobre una historia de otro. Claro. La idea de otro y de la interpretación del director, y es una cosa que trabaja mucha gente. Es absolutamente estimulante, es realmente un trabajo impresionante, pero no necesita de una inspiración total de mi parte, pero como he tenido un entrenamiento de 45 años creativo, un entrenamiento creativo desde el día a día, de crear todos los días, me resulta bastante fácil crear. Claro. Entonces yo puedo salir adelante y sé cómo estimularme para crear, sé qué puntos hay que tocar, qué puntos hay que estimular para que se produzca cosas. Y me ocurre inmediatamente, no es que estoy rascándome la cabeza. Sí, no es el pensador. No, me siento y automáticamente, ¡pum! Volvemos al ejercicio, ¿no? Sí. Tiene ejercicio, sí. Volvemos a ese punto que sin eso no se puede ser boxeador, futbolista, no se puede hacer nada. Exacto. Bueno, en esta reunión a mí me gustaría que cuente y que a partir de la ilustración que en el ámbito privado nos mostró y me pareció súper interesante, y que me parece que es una historia que es válida, que quede registrada, que me cuente la historia del príncipe de Afganistán. Esta es una ilustración que hice para una película que iba a ser una película de animación, y que tengo muchas de estas ilustraciones. Lo que pasa es que te gustó la historia. Sí. Exacto. Porque muchas veces las ilustraciones de películas tienen siempre detrás toda una historia de construcción de la imagen y de personajes y qué sé yo, ¿no? Entonces son muy interesantes. Pero esta es muy rara esta. Acá vemos una historia que era una historia fantástica, era como una historia de aventuras fantástica, pero basada en un hecho real, ¿no? Basada en un hecho real de un príncipe en Afganistán en la década de los 30, sí, que los reyes lo mandan a este príncipe, niño, ¿no? de unos 10 años más o menos, 8, 10 años, lo mandan a otra ciudad que queda a miles de kilómetros con el mejor caballo del reino como regalo a un tío de este niño, ¿no? El caballo es un regalo que le manda el rey a su hermano. ¿No? Pero se lo manda al niño. ¿Qué es esto? Es un viaje iniciático, es un viaje para que el niño se vea si el príncipe va a ser un buen rey o no. Claro, sí. Con lo cual lo pueden perder en el camino, ¿no? Porque es muy peligroso. Y a través de ese dato real, que eso es real, surge una serie de cuentos y qué sé yo, escritos por el mismo niño después. Bien. Cuando era grande, ¿no? Y después una película fantástica, o sea, como un guión de una película que se le agregó elementos mucho más fantásticos, que es una película para niños, para todo público. Entonces una de las cosas de las escenas era esta calavera, ¿no? Que era como un péndulo, así que pasaba por una cueva, y era la única manera de pasar de un lado al otro de esta grieta, de esta cueva tremenda, era subirse a ese péndulo que estaba eternamente viajando, ¿no? Subirse con el caballo, ese péndulo, que era una piedra gigante en forma de calavera,
y llegar a la otra punta y saltar en el momento justo. Esto no ocurrió, pero es parte de la fantasía. Fíjate, entonces vemos ahí, claro, el caballo que no llega, rajuneando, digamos. entonces él toma una decisión de bajarse y atarlo con las riendas y qué sé yo, y lograr salvar el caballo, que es el mejor caballo del reino. Que era el regalo para su Se tío. salva él y salva el caballo. Entonces es una de las pruebas que pasa en el guión de la película. Él se hace ayudar por que acá vemos un halconero, un tipo que criaba halcones, que era de estas montañas tan peligrosas que hoy en día siguen siendo peligrosísimas. Las cuevas afganas. Las cuevas afganas, que eso conocimos no durante... entra ni el ejército norteamericano ahí. Donde andaba Bin Laden. Exactamente, pero ahí no entra, prácticamente no entra nadie, porque es un terreno muy difícil, ¿no? Entonces él se hizo ayudar, y eso es real, por este halconero, que en realidad era un criador de águilas, no era de halcones. Y para traerlo acá sería un vaquiano. Un vaquiano, exactamente, era un vaquiano. Y andaba con camello, que era mucho más adaptado al terreno que un caballo. Entonces, bueno, yo trabajo en esta historia, y este niño, en realidad, que existió con la revolución islámica. Ellos se tienen que ir de la familia real, entonces se tienen que ir de Afganistán. Entonces se van, este niño ya grande, porque él crece y se vuelve general del ejército afgano, ¿no? Y es un general, y al mismo tiempo empieza a desarrollar Él cumple su cometido de ese viaje iniciático. Sí, lo cumple. Él llega a la otra ciudad, y se encuentra con ¿qué? Se encuentra con los padres o los reyes, que habían hecho un viaje en Rolls Royce mucho más largo, pero mucho más cómodo. Entonces hace un viaje en el Rolls Royce y llega, y cuando llega el niño, el tío le entrega el caballo sano y salvo al tío, y el tío se lo vuelve a regalar a él, porque no era esa la idea. La idea era el viaje. La idea del viaje inicial. Entonces él se queda con el triunfo de haberlo logrado el viaje y con el caballo. Claro. Así es la historia. Entonces, bueno, cuando la revolución islámica, ellos se van a vivir a Londres. Este niño, ya grande, que aparte se había transformado en una especie de líder de la tradición sufi, ¿no? Es una especie de papa de los sufis. ¿Sí? Y entonces y él pone una agencia de publicidad muy grande, ¿no? Muy importante, y con un estudio de animación, que en esa época se usaba mucho, con un estudio de animación muy importante, el mejor de ¿Esto en Londres? Esto en Inglaterra, en Londres. Y empiezan a trabajar, y qué sé yo, logran un reconocimiento como una buena agencia, qué sé yo. Entonces aparece Black Edward, que fue el primer director el director de la primera película de la Pantera Rosa. ¿Se acuerdan? La Pantera Rosa, claro, con Peter Sellers. Entonces les encarga porque sabía que tenían este estudio, este departamento, digamos, de animación, le encarga la animación de una Pantera Rosa que presente los títulos, simplemente eso, que presente los títulos. O sea, entonces empezaron a hacer una pantera verdadera, estilizada, qué sé yo, pero una pantera que iba saltando de título en título. O sea, se lo mostraban a Black Edward, no le gustaba nada. O sea, pasaban las semanas y pasaban cosas, no le gustaba nada de lo que hacían. Entonces no sabían qué hacer. Y en un momento por el pasillo pasa ya hombre, ya grande, ya viejo, este general, pasa por el pasillo, y era muy alto, muy flaco, tenía una cara de rasgos enormes, pero tenía los brazos así muy flacos, tipo a tubo, qué sé yo, y alguien de los dibujantes lo ve pasar y hace una caricatura. Y aparte tenía una forma de caminar levantando los talones, aparte, a pesar de ser general, viste que hay gente que levanta los talones para caminar, que era muy graciosa. Entonces uno de los dibujantes hace una caricatura de él y le pone orejas de pantera y una cola de pantera, y les dio gracia a todos. Y alguno dijo, ¿y por qué no?
¿por qué no se lo presentamos a Black Edward? Hicieron una pequeña animación y el Black Edward, cuando lo vio, era perfecto, porque la película era muy graciosa, era muy cómica, con Peter Sellers, que era genial, y qué sé yo. Y más que una pantera estilizada y qué sé yo, esto funcionaba mejor. Claro. Y fue lo que presentó la cosa, los títulos de apertura. Claro. Y tuvo tanto éxito que se transformó en un personaje y todavía hoy en día uno llega a cualquier país del mundo, llega hoy en día, hace zapping un poco por las televisiones de cualquier país del mundo y encontrar a Pantera Rosa todavía hoy en día. Los viejos dibujos animados de la Pantera Rosa. Creo que valía la pena decirlo porque ese niño que está ahí, este niño es la Pantera Rosa. Claro. Este niño es la Pantera Rosa. Niño es la Pantera Rosa. Y yo soy muy amigo del hijo de él y lo conocí a él. Yo lo conocí a él. Y lo conocí en la casa del hijo de él, ¿no? Falleció ya Aga, este hombre. Y yo lo conocí en un cumpleaños en la casa del hijo, me había invitado, qué sé yo, me lo presenta, qué sé yo, lo vi 2 o 3 veces. Lo vi otra vez en Los Ángeles, qué sé yo, porque estaba justamente trabajando en esta película y él estaba involucrado de alguna manera en esto. Y entonces cuando lo saludo, qué sé yo, hablamos un poco, sabía quién era yo, sabía todo de mí. Entonces en un momento se va esta persona tan importante. Entonces se va. Y yo fui corriendo a la puerta, se va por el pasillo, había un living que estaba un pasillo muy largo, había un living donde había músicos tocando, qué sé yo. Entonces se va solo caminando por el pasillo y yo me voy a mirarlo de atrás. Y era la Pantera Rosa. Caminaba igual que la Pantera Rosa. Faltaba la música de Henry Mancini. Y era Pantera Rosa. Muy graciosa. Bueno, estas historias todas. Esta es otra historia, por ejemplo, de este dibujo que lo hice para la Restoration, la película que se ganó el Oscar con Eugenio Zanetti, qué sé yo, a Oscar a dirección artística. Y esta ilustración, esta fue mi segunda película. Y entonces diseñé toda esta cosa que bueno, una vez que terminó la preproducción, donde yo trabajo, me fui a mi casa, había terminado mi contrato, pero me llamó el director y el production designer, me llamaron, me dicen, vení que tenés que ver una cosa. Entonces me hago un viaje a los estudios, que eran como 30 kilómetros. Y estaba esta cortina cerrada, esta cortina que yo dibujo acá, perdón, esta cortina acá, estaba cerrada. Como un telón. Como un telón así, y me la abren para mí, porque estaban en el tiempo entre una toma y otra. O sea, hacen como 5 tomas, entonces estaban entre ese tiempo entre una toma y otra. Que nadie se mueve. Entonces cuando abren el telón, estaban todos estos personajes estaban más o menos inmóviles, todos charlando, pero estaban todos exactamente vestidos así. Era exactamente mi dibujo. O sea que vos te metiste. Entonces yo pude meterme y caminar entre todos estos personajes. Fue la primera vez. Después eso se repitió y ahora estoy acostumbrado a eso. Claro, pero esta fue la primera vez. Fue la primera vez en entrar adentro de mi dibujo y de un realismo absolutamente espectacular. Porque la luz que entraba por las ventanas, estas era completamente real. Era la luz del sol. Era absolutamente increíble, ¿no? Y todo el mundo estaba charlando, qué sé yo. A lo mejor estaban hablando en partido del Chelsea, no importa, no sé qué, pero Tottenham. Sí, el Tottenham. Y yo caminaba entre medio y venía el director caminando y me dice, ¿viste? Dice, tal como lo soñaste. Increíble. A recibirme. Y yo era la única cosa fuera de época de todo. Después estaban todos vestidos de época. Claro. Y yo era el único. En zapatillas y jeans. Caminando por ese mundo, ese universo. Después eso me pasó muchas veces a tal punto que ya estoy acostumbrado a eso. Lamentablemente me acostumbrado, pero esa primera vez fue bastante chocante. Bueno, como ven, o sea, cada una de las ilustraciones tienen historias, ¿no? O sea, tengo miles de cosas para mostrar. Y hablábamos en el último punto del relax. Como motor creativo. Como motor creativo. Como único motor creativo. Yo creo que sí. Yo creo que es como único motor creativo. Tómenlo como una. Si nos conectamos de nuevo con Pepe, no, así que no, pero o por ahí Damián tiene otra idea completamente distinta. Pero yo no creo. Porque
no se puede crear contenciones. O sea, si uno aprende esto, de todo esto que hemos hablado hasta ahora, de crear una especie de metodología creativa, ¿no? O sea, adoptar una especie de metodología creativa que sabemos que va a funcionar. Y si no funciona, no pasa nada, ¿no? Claro. Si no pasamos el estadio de la factibilidad, habremos perdido en total 8 minutos de nuestra vida, o sea, no pasa absolutamente nada. Si fracasamos durante la ejecución de la obra, sí hemos perdido un poco más de tiempo, pero tampoco es el fin del mundo de nadie. O sea, nada va a ocurrir en la historia del hombre si fracasamos en la ejecución de una obra nuestra. Pero yo creo que todo esto, saber que hay una metodología, saber que no pasa nada, afrontar una hoja en blanco, no hay ningún problema en eso, que las musas no nos asisten en algún momento, tampoco hay un problema en eso, porque quiere decir que estamos felices. Hay gente que se pone triste y no se da cuenta que en realidad están felices en ese momento, que están bien, que están en armonía con el resto del universo. Entonces, bueno, todo eso debemos aplicarlos para trabajar con un absoluto relax. Las mejores cosas vienen cuando uno está relajado y cuando uno afronta todos estos pasos con un absoluto relax. Y el relax viene de la mano de una confianza en uno mismo, en sus propias capacidades. Y esa confianza que tiene uno de sus propias capacidades vienen del trabajo previo que uno hace. Del ejercicio. O sea, el ejercicio sí uno lo puede hacer con tensiones, con todas las tensiones que uno tiene. O sea, porque hay que aprender cosas que son muy difíciles, hay que superar problemas que son muy difíciles. Angustiantes, tremendos. Y ahí van todas las tensiones, pero es la práctica. O sea, un futbolista que se entrena, se está entrenando a sus límites físicos. O sea, no es que se entrena así sueltito. Y después en la cancha puede hacer cosas, ¿no? Que sin ese entrenamiento no lo hubiera podido hacer. Ya que va por el deporte, hay una figura que es muy interesante. Cuando Usain Bolt bate el récord en los 100 metros, el tipo estaba en un nivel de éxtasis, pero de una tranquilidad absoluta. Hablaba con el chico que le tenía el agua con gozo. Y clava 9 segundos, 58, que yo. Sí. Claro. Todo lo otro. Estaba intenso. Y todo lo otro para llegar a ese momento, entrenar todos los días, hacer pesas, correr, seguramente el entrenador volviéndolo todo eso pasó antes. Claro. Y el tipo, en el momento en que crea su obra de arte, y el tipo llega a la pista de atletismo a correr de esos 100 metros pero tal cual, como en un nirvana, como si no hubiera nada. Sí. Uno lo ve en box. O sea, cuando uno ve un boxeador todo tenso, con los músculos ¿no? Todos tensos, todos marcados, y qué sé yo, y que está así, y el que está enfrente está completamente relajado. Ray Sugar Leonard. Exactamente. Te mata. Porque vos era la expresión del relajado arriba del. Exactamente. Claro. Y eso es. En esto pasa exactamente lo mismo. O sea, ese relax viene de la seguridad que te da todo el trabajo previo, todo el entrenamiento previo. Y es la única manera en que fluyan las ideas, en que todo ese entrenamiento hace que incluso. Que es otra metáfora que suelo utilizar, es que entre nuestra mente, lo que tenemos en nuestra mente y lo que llega al papel, hay un filtro muy grande que está hecho de desconocimientos y de inhabilidades que tenemos que superar, ¿no? O sea, desconocimientos e inhabilidades. Entonces, ¿qué pasa? Eso hace que sea un filtro hasta el lápiz, ¿no? Que va a dibujar sobre el papel. Hay un filtro acá, ¿no? Desde la mente. Entonces, ¿qué llega al papel? Una sombra de lo que teníamos en nuestra mente. Llega una caricatura de lo que pensábamos. ¿Por qué? Porque no estamos entrenados. Más nos entrenemos, más conocimientos tengamos de cosas, ese filtro va desapareciendo. Ese velo se corre. Se va desapareciendo y las ideas fluyen desde nuestra mente, fluyen al lápiz y al papel con una total soltura. Ese es todo el secreto. O sea,
Y eso se hace con relax. Pero, repito, el relax viene a partir de tu trabajo previo. Qué linda idea esa. Sí. Porque no es tan fácil que parezca fácil. ¿Eh? Sí, Tampoco pero es fácil, aunque lo parezca. la verdad que la verdad que está muy bueno. Fácil no es. Bueno, Oscar, muchachos. yo antes que nada, bueno, agradecerle Bueno, el hecho de poder compartir esta mesa. Bueno, Enrique, ya sabes. No, se lo agradezco a ustedes. Porque, Sí. bueno, gracias. Gracias Chicos, a todos ustedes. Muchas gracias. Gracias a ustedes también. Gracias.